Me llamo Camila, tengo 28 años, y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio feliz con Antonio. Todo cambió cuando sus padres perdieron su fortuna y decidieron que nuestra casa era la solución a sus problemas. Pero permítanme empezar desde el principio. Me casé con Antonio hace 3 años. Él es arquitecto, y yo trabajo como profesora de literatura en la universidad local. Vivimos en una hermosa casa colonial en el centro histórico de la ciudad, un regalo de mi abuelo materno por nuestra boda. Mi abuelo, el juez Roberto Vega, siempre había sido una figura respetada en la ciudad, aunque pocos sabían que era mi abuelo. Él prefería mantener un perfil bajo y yo había adoptado el apellido de mi padre, Martínez. La justicia debe ser ciega, solía decir, y los lazos familiares no deben influir en las decisiones legales. Los problemas comenzaron cuando mis suegros, Federico y Carmen Ruiz, perdieron gran parte de su fortuna en una inversión fallida. Hasta entonces, siempre me habían tratado con cierta condescendencia, pero al menos mantenían las distancias. Una profesora, solía murmurar mi suegra en las reuniones familiares. Al menos podrías dar clases en una escuela privada, querida. La casa siempre había sido un punto de tensión. Carmen nunca pudo superar que viviéramos en una de las propiedades más codiciadas del centro histórico, mientras ellos tenían que conformarse con su mansión en los suburbios. Es demasiada casa para una pareja joven, comentaba Federico cada vez que nos visitaba. Deberían venderla y comprar algo más apropiado. Antonio siempre evitaba el conflicto. Es un regalo del abuelo de Camila, papá. Estamos muy agradecidos por ello. Todo empeoró cuando mis suegros tuvieron que vender su mansión para pagar deudas. Una mañana, aparecieron sin aviso en nuestra puerta. Tenemos noticias maravillosas, exclamó Carmen, agitando su bolso de diseñador, probablemente uno de los últimos que le quedaban. Nos mudaremos con ustedes. Disculpa, respondí, mientras Antonio se quedaba paralizado a mi lado. Es lo más lógico, intervino Federico. Esta casa es demasiado grande para ustedes dos, y nosotros necesitamos un lugar temporal mientras reorganizamos nuestras finanzas. Lo siento, respondí firmemente, pero no creo que sea una buena idea. Carmen entrecerró los ojos. No estábamos pidiendo permiso, querida. En ese momento, Antonio finalmente habló. Mamá, papá, necesitamos discutir esto. No hay nada que discutir, interrumpió Federico. Ya hablamos con nuestro abogado. Como padres de Antonio, tenemos ciertos derechos sobre las propiedades matrimoniales. Esta casa fue un regalo de mi abuelo, protesté. No es una propiedad matrimonial. Carmen sonrió con malicia. Ah, pero eso es discutible. La casa fue entregada después del matrimonio, lo que la convierte en propiedad conjunta. Y como padres de Antonio, tenemos derecho a nada, la interrumpí. No tienen ningún derecho sobre esta casa. Ya veremos, respondió Federico, sacando un sobre de su maletín. Nuestro abogado opina diferente. Tienen una semana para hacernos espacio, o nos veremos obligados a tomar medidas legales. Después de que se fueron, Antonio intentó calmarme. Son solo amenazas vacías, amor. No pueden hacer nada. Pero yo no estaba tan segura. Conocía lo suficiente sobre leyes de propiedad para saber que, aunque su reclamo era débil, podrían causarnos problemas legales significativos. Esa noche, mientras Antonio dormía, hice una llamada que no había querido hacer hasta entonces. «Abuelo, necesito tu consejo, y tal vez tu ayuda». La voz de mi abuelo sonó clara y firme a través del teléfono. «Dime qué está pasando, pequeña». Mientras le explicaba la situación, podía escuchar el suave rasgueo de su pluma contra el papel, tomando notas como siempre hacía cuando algo captaba su atención legal. «Interesante», dijo finalmente. «Muy interesante. ¿Sabes? Hay algo sobre esa casa que tus suegros deberían saber». Lo que mi abuelo me reveló esa noche cambiaría todo. Pero los Ruiz estaban a punto de descubrir que habían cometido un grave error al amenazar a la nieta del juez Vega. La semana siguiente fue tensa. Federico y Carmen aparecían de visita cada día, tomando medidas de las habitaciones y discutiendo en voz alta dónde pondrían sus muebles. «Esta será mi sala de estar», declaró Carmen un día, ignorando completamente que ese era mi espacio de trabajo. «Tendrás que mover todos estos libros, querida».
Los textos académicos no combinan con mi decoración francesa. Antonio intentaba mediar, pero sin mucho éxito. Mamá, ya hablamos de esto. No pueden simplemente mudarse aquí. Hijo, respondió Federico con tono condescendiente, ya consultamos con el mejor abogado de la ciudad, el doctor Mendoza. Dice que tenemos un caso sólido. Contuve una sonrisa. El doctor Mendoza era conocido por tomar casos perdidos de clientes adinerados, cobrando honorarios exorbitantes por estrategias legales innovadoras. La situación alcanzó su punto crítico cuando, una mañana, Federico y Carmen llegaron con un camión de mudanzas. ¿Qué significa esto?, pregunté, bloqueando la entrada. Se acabó el tiempo de cortesías, anunció Federico, sacando unos documentos. Esto es una orden de ocupación inmediata. Como padres de Antonio, ¿tenemos derecho a? A nada, interrumpí. No van a entrar. Carmen rió con desdén. ¿Y quién nos va a detener? ¿Tú? ¿Una simple profesora? No, respondió una voz grave desde detrás de ellos. Yo. Mi abuelo, el juez Roberto Vega, subía las escaleras del porche con la dignidad y autoridad que lo caracterizaban. A pesar de sus 70 años, su presencia imponía respeto inmediato. El bolso de diseñador de Carmen resbaló de sus manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. «You, juez Vega», tartamudeó Federico. «¿Qué hace usted aquí?» «Vine a ver a mi nieta», respondió mi abuelo casualmente, «y a aclarar algunos puntos sobre esta propiedad». «¿Su nieta?» Carmen palideció visiblemente. «Sí, Camila es mi nieta. Pero eso es irrelevante para lo que voy a explicarles». Mi abuelo sacó una carpeta de su maletín. «Esta casa», comenzó, «tiene una historia interesante. Fue construida en 1892 y ha sido declarada Patrimonio Histórico de la ciudad. Como tal, está sujeta a regulaciones muy específicas». Federico intentó interrumpir, pero mi abuelo continuó. «Hace 3 años, cuando decidí regalarla a mi nieta, establecí un fideicomiso especial. La propiedad está protegida por cláusulas muy específicas que prohíben su venta, transferencia o modificación sin la aprobación del Comité de Patrimonio Histórico, del cual, casualmente, soy presidente honorario». Pero nuestro abogado dijo, balbuceó Carmen. «Ah, sí, el doctor Mendoza», sonrió mi abuelo. «Debería revisar mejor sus casos. Esta mañana recibió una notificación del Colegio de Abogados por intentar presentar documentos fraudulentos ante el tribunal». Federico se puso rojo. «Esto es un abuso de poder». «No, señor juez. Esto es justicia. Y hablando de justicia». Mi abuelo sacó otro documento. «Esta es una orden de restricción temporal. Si intentan nuevamente entrar a esta propiedad sin invitación, enfrentarán consecuencias legales severas». «No puede hacer esto», gritó Carmen. «De hecho, puedo. Y hay algo más que deberían saber». Mi abuelo hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y severidad. «La investigación sobre su inversión fallida ha sido reabierta. Parece que hubo algunas irregularidades en las transacciones». Federico se puso pálido. «¿Cómo? ¿Cómo sabe sobre eso?» «Como juez principal de la ciudad, muchos casos interesantes pasan por mi escritorio. Y este en particular llamó mi atención hace unas semanas, justo cuando empezaron a acosar a mi nieta. El camión de mudanzas ya se estaba alejando, su conductor lo suficientemente sensato para reconocer que este trabajo no valdría los problemas legales que podría causar. Antonio, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. «Papá, mamá, creo que es hora de que se vayan». Pero mi abuelo no había terminado. «Una cosa más. Durante mi investigación», continuó mi abuelo, «descubrí algo bastante interesante sobre su inversión fallida. No fue exactamente un fracaso, ¿verdad?» Federico comenzó a sudar visiblemente. «No sé de qué está hablando». «Oh, creo que sí lo sabe». Mi abuelo sacó otro documento de su maletín. «Este es un reporte detallado de cómo usted y su esposa transfirieron sistemáticamente activos a cuentas offshore antes de declarar la pérdida de su fortuna. Un fraude bastante elaborado, debo admitir». Carmen se tambaleó, buscando apoyo en la barandilla del porche. Eso no es cierto».
Los registros bancarios sugieren lo contrario, respondió mi abuelo. De hecho, en este momento, sus cuentas en las Islas Caimán están siendo congeladas por orden judicial internacional. Antonio dio un paso adelante, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Es esto cierto? ¿Fingieron perder todo? Hijo, podemos explicarlo, comenzó Federico, pero Antonio lo interrumpió. ¿Explicar qué? ¿Cómo intentaron estafar a todos, incluyendo a tu propia familia? ¿Cómo intentaron quitarnos nuestra casa basándose en mentiras? Mi abuelo levantó una mano, silenciando a todos. Tienen dos opciones. Primera, pueden enfrentar cargos por fraude fiscal y financiero, lo que probablemente resulte en penas de prisión considerables. O segunda, pueden confesar voluntariamente, devolver el dinero y aceptar una sentencia reducida con servicio comunitario. ¿Servicio comunitario?, chilló Carmen. Imposible. La segunda opción, continuó mi abuelo como si no hubiera sido interrumpido, también incluye trabajar en la restauración de casas históricas para familias de bajos recursos. Dado su aparente interés en propiedades históricas. Sonrió mirando nuestra casa, pensé que sería apropiado. Federico y Carmen se miraron, derrotados. Toda su arrogancia había desaparecido. Tienen 24 horas para decidir, concluyó mi abuelo. Les sugiero que lo discutan con un abogado competente esta vez. El doctor Mendoza ya no estará disponible, me temo. Después de que mis suegros se fueron, prácticamente huyendo de nuestra propiedad, Antonio se derrumbó en una silla del porche. No puedo creerlo, murmuró. Todos estos años. Me senté junto a él y tomé su mano. No es tu culpa. El juez Vega, dijo Antonio, mirando a mi abuelo con respeto, ¿cómo supo investigar sus finanzas? Mi abuelo sonrió. Cuando uno ha sido juez durante 4 décadas, desarrolla un sexto sentido para detectar mentiras. Además, tu padre cometió el error de presumir sobre sus pérdidas en el club de golf donde varios banqueros importantes son miembros. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de eventos. Federico y Carmen eligieron la segunda opción, confesando todo y aceptando el servicio comunitario. Ver a mi suegra, antes tan elegante, pintando paredes en casas históricas mientras usaba un uniforme de trabajo, fue una imagen que nunca olvidaré. Antonio, por su parte, experimentó un proceso de sanación personal. Siempre supe que mis padres eran materialistas, me dijo una noche, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. Comenzó a trabajar pro bono en proyectos de restauración histórica, encontrando un nuevo propósito en ayudar a preservar el patrimonio de la ciudad. Mi abuelo, fiel a su estilo, continuó con su vida como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La justicia, me recordó, no necesita fanfarria. Un año después, durante una cena familiar en nuestra casa, ahora libre de amenazas de invasión, Federico y Carmen eran personas diferentes. El trabajo comunitario y la humillación pública habían hecho maravillas con su carácter. Lamentamos todo, dijo Carmen, sin una pizca de su antigua arrogancia. No solo el intento de quitarles la casa, sino todos estos años de menosprecio y manipulación. La casa, añadió Federico, mirando alrededor con nuevos ojos, está en las mejores manos posibles. Ustedes la han convertido en un verdadero hogar. Mi abuelo, que había sido invitado como parte de nuestra nueva tradición de cenas dominicales, sonrió discretamente mientras servía el vino. A veces, dijo, se necesita perder todo lo material para ganar algo más valioso, humildad y sabiduría. Y mientras observaba a mi antes arrogante familia política compartir una comida sencilla en nuestra casa histórica, pensé en cómo las mejores lecciones de vida a veces vienen envueltas en las circunstancias más inesperadas. En cuanto a mi abuelo, bueno, sigue siendo el mismo juez respetado de siempre, impartiendo justicia con sabiduría y un toque de ironía. Aunque ahora, cuando alguien intenta aprovecharse de otros en nuestra ciudad, primero se preguntan, ¿qué diría el juez Vega? Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Lucía Morales, y hasta hace 3 meses, vivía una vida tranquila con mi esposo Daniel en un modesto apartamento en el centro de la ciudad. Trabajaba como enfermera en el hospital público, un trabajo que amaba a pesar de los largos turnos y el agotamiento físico. Daniel era profesor de matemáticas en una escuela secundaria,
Y aunque nuestros ingresos combinados apenas nos alcanzaban para vivir cómodamente, éramos felices. O al menos eso creía yo. Todo comenzó a cambiar cuando la abuela de Daniel, doña Mercedes, enfermó gravemente. Era una mujer extraordinaria que siempre me había tratado como a una nieta más, a diferencia de mis suegros, Roberto y Elena, quienes nunca ocultaron su desaprobación hacia mí. Una enfermera, solía murmurar Elena durante las cenas familiares. De todas las mujeres en la ciudad, mi hijo tenía que casarse con una simple enfermera. Roberto, por su parte, siempre añadía, al menos podrías haber sido doctora, ¿no? Pero doña Mercedes era diferente. Desde el primer día que Daniel me presentó, ella vio más allá de mi profesión o mi origen humilde. Veo bondad en tus ojos, mijita, me dijo entonces. Y eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Cuando doña Mercedes fue internada en el hospital donde yo trabajaba, me aseguré de estar pendiente de ella durante mis turnos. No porque fuera la abuela millonaria de mi esposo, algo que, honestamente, nunca me había importado, sino porque realmente la quería. Lucía, mi ángel, me decía cada vez que entraba a su habitación. Eres la única que me trata como persona y no como una billetera con piernas. Era cierto. Durante su estancia en el hospital, fui testigo del desfile interminable de familiares que nunca antes se habían preocupado por ella. Primos lejanos, sobrinos que no la visitaban en años, y por supuesto, Roberto y Elena, quienes de repente se volvieron increíblemente atentos. Mamá, decía Roberto con voz melosa, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te traiga algo especial? Elena pasaba horas mostrándole fotos de propiedades y autos de lujo. Mira, suegra, este penthouse estaría perfecto para nosotros. Para cuidarte mejor, por supuesto. Doña Mercedes solo sonreía con esa expresión sabia que la caracterizaba. Una noche, durante mi turno, me llamó a su habitación. Lucía, mi niña, cierra la puerta. Necesito hablar contigo. Me senté junto a su cama, tomando su mano arrugada entre las mías. ¿Qué sucede, doña Mercedes? Quiero que sepas algo importante. He visto cómo me cuidas, cómo te preocupas genuinamente por mi bienestar. No como otros, que solo esperan como buitres. No diga eso, doña Mercedes. Su familia la quiere. Mi familia quiere mi dinero, mijita. No nos engañemos. Excepto Daniel, por supuesto. Él salió a su abuelo, mi Antonio. Un hombre bueno que nunca se preocupó por lo material. Hizo una pausa para tomar aire. He tomado algunas decisiones importantes, Lucía. Decisiones que no le van a gustar a mucha gente. No tiene que explicarme nada, doña Mercedes. Sí, tengo que hacerlo. Porque tú eres la única que entenderá mis razones. En ese momento, entró Elena sin tocar la puerta. Mamá, ¿qué hace esta aquí? ¿Te está molestando? Esta tiene nombre, Elena, respondió doña Mercedes con firmeza. Y Lucía nunca me molesta. Debe estar cansada de tanto trabajo, continuó Elena, ignorando el comentario. ¿Por qué no vas a descansar, querida? Yo cuidaré a mamá. Ella está haciendo su trabajo, intervino doña Mercedes. A diferencia de otros que solo vienen a hacer campaña. Elena se puso roja. No sé qué mentiras te habrá estado diciendo esta. Cuidado con lo que vas a decir de mi nuera favorita, Elena. ¿Tu nuera favorita? Por favor. Si apenas tiene 2 pesos en el banco. Doña Mercedes se incorporó en la cama, sus ojos brillando con indignación. ¿Y eso qué tiene que ver con ser una buena persona? Lucía ha demostrado más dignidad y amor en estos días que tú en 30 años de matrimonio con mi hijo. Roberto, ven aquí ahora mismo. Mi suegro, que aparentemente había estado escuchando desde el pasillo, entró rápidamente. ¿Qué sucede? Tu madre está defendiendo a la cazafortunas esta. Me levanté lentamente, manteniendo mi compostura profesional. Creo que es mejor que me retire. Doña Mercedes necesita descansar. Sí, retírate, espetó Roberto. Y ya que estás en eso, ¿por qué no te retiras permanentemente de nuestras vidas? Está claro que solo estás aquí por el dinero de mi madre. Roberto, la voz de doña Mercedes sonaba peligrosamente tranquila. Te sugiero que cuides tus palabras. No, mamá.
Ya es hora de que alguien diga la verdad. Esta mujer se casó con Daniel esperando heredar tu fortuna. ¿Por qué más una simple enfermera se casaría con alguien de nuestra posición? Posición, doña Mercedes soltó una risa amarga. ¿La posición que yo construí desde cero mientras tú malgastabas cada peso que te daba? Mamá, estás alterada. Necesitas descansar, intervino Elena con voz melosa. No, lo que necesito es que dejen de acosar a mi nuera. ¿Tu nuera? Es una arribista. Una. No pude escuchar el resto porque en ese momento entró Daniel, que había llegado para su visita diaria. ¿Qué está pasando aquí? Se escuchan los gritos desde el pasillo. Tu esposa, escupió Elena, está manipulando a tu abuela. Daniel me miró confundido. ¿Lucía? Ella jamás haría algo así. Oh, por favor, interrumpió Roberto. ¿No ves lo obvio? Se casó contigo por el dinero de tu abuela. ¿Por qué más alguien como ella se fijaría en ti? Vi algo cambiar en los ojos de Daniel. Una duda. Una sombra de incertidumbre que nunca antes había visto. Daniel, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. Tal vez deberías irte a casa, Lucía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Mercedes intentó intervenir, pero Elena rápidamente cerró las cortinas alrededor de su cama, efectivamente aislándola de la conversación. Ya escuchaste a mi hijo, dijo Roberto con una sonrisa triunfal. Vete a casa. O mejor aún, vete para siempre. Miré a Daniel una última vez, esperando que defendiera nuestro amor de 5 años, nuestro matrimonio, nuestra vida juntos. Pero él solo miró al suelo, evitando mis ojos. Con la dignidad que me quedaba, me quité la alianza de matrimonio y la coloqué en la mesa junto a la cama de doña Mercedes. Cuando decidí casarme contigo, Daniel, no sabía que tu abuela era rica. Me enamoré del profesor de matemáticas que compraba café barato para poder comprar libros para sus estudiantes. Me enamoré del hombre que prefería caminar 1 hora que gastar en taxi para poder llevarme flores cada viernes. Pero veo que ese hombre ya no existe. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez. Por cierto, Elena, Roberto, puede que sea una simple enfermera, pero al menos tengo algo que ustedes nunca tendrán: dignidad. Salí de la habitación con la cabeza en alto, ignorando los insultos de Elena y la mirada perdida de Daniel. Lo que no sabía en ese momento era que doña Mercedes había escuchado cada palabra, y que sus planes ya estaban en marcha. El destino tenía preparada una sorpresa que nadie, excepto tal vez la sabia doña Mercedes, podría haber anticipado. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Me mudé temporalmente a casa de mi mejor amiga, Sara, quien también era enfermera en el hospital. Cambié mis turnos para no coincidir con las horas de visita de la familia de Daniel, aunque mi corazón se rompía al no poder cuidar de doña Mercedes. No puedes seguir así, Lucía, me dijo Sara una noche mientras yo miraba mi teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Han pasado 2 semanas y Daniel ni siquiera ha intentado contactarte. Quizás sus padres tienen razón, murmuré. Quizás nunca fui suficiente para su familia. ¿La misma familia que solo apareció cuando la abuela enfermó? No me hagas reír. En ese momento, mi teléfono sonó. No era Daniel, sino un número desconocido. Señora Lucía Morales. Sí, soy yo. Le habla el doctor Martínez, del hospital. Doña Mercedes está preguntando por usted. Mi corazón dio un vuelco. Pero ya no estoy asignada a su caso. Ella insiste. Dice que es urgente. Miré el reloj. Era casi medianoche, fuera del horario de visitas normal. La señora Mercedes arregló un permiso especial, añadió el doctor, como leyendo mis pensamientos. Puede venir ahora si lo desea. Media hora después, estaba entrando sigilosamente a la habitación de doña Mercedes. La encontré despierta, sentada en su cama con una expresión de determinación en su rostro. Mi niña, dijo extendiendo sus brazos. Sabía que vendrías. Me acerqué y la abracé con cuidado de no mover ninguno de los cables y tubos que la monitoreaban. No debería estar despierta a esta hora, doña Mercedes. Va, a mi edad el sueño es un lujo. Además, necesitaba hablar contigo sin buitres alrededor. Sacó un sobre de debajo de su almohada. Toma, guarda esto.
Ábrelo solo si algo me pasa. No diga eso. Lucía, ambas sabemos que no me queda mucho tiempo. Soy vieja, no tonta. Pero... sin peros. Necesito que me prometas algo. Lo que sea. Pase lo que pase, no dejes que te quiten tu dignidad. Y sobre todo, no dejes que mi nieto se convierta en una copia de su padre. Antes de que pudiera responder, escuchamos voces en el pasillo. ¿Cómo que está despierta? ¿Y con visitas? Era Elena. Guarda el sobre, susurró doña Mercedes. Y recuerda tu promesa. Apenas tuve tiempo de esconder el sobre en mi bolso cuando Elena y Roberto irrumpieron en la habitación. Lo sabía, gritó Elena. Está aquí manipulando a mamá otra vez. ¿Qué haces aquí?, demandó Roberto. Ya no trabajas en este caso. Yo la llamé, intervino doña Mercedes con voz firme. Es mi habitación y puedo recibir a quien yo quiera. Mamá, no sabes lo que dices, dijo Roberto. Estás débil, confundida. La única confusión aquí es la tuya, hijo, al pensar que puedes controlar mi vida. Elena se acercó a mí amenazadoramente. ¿Qué te dio? ¿Qué estabas buscando esta vez? No me dio nada, respondí manteniendo la calma. Y nunca he buscado nada de ella excepto su cariño. Mentirosa. Elena intentó agarrar mi bolso. Seguro tienes algo escondido. No te atrevas a tocarla. La voz de doña Mercedes retumbó en la habitación. Esta es mi habitación y ella es mi invitada. El escándalo atrajo la atención de las enfermeras y el doctor Martínez. ¿Qué está pasando aquí?, demandó el doctor. Esta mujer, señaló Elena, se coló fuera del horario de visitas para manipular a mi suegra. La señora Mercedes solicitó específicamente ver a la señora Morales, respondió el doctor con firmeza. Y dado el estado de alteración que están causando, voy a tener que pedirles a todos que se retiren. No puede echarnos. Somos su familia. Puedo y lo haré si es necesario para el bienestar de mi paciente. Roberto intentó protestar, pero el doctor fue inflexible. Todos fuera. Ahora. Antes de irme, doña Mercedes me tomó la mano. Recuerda tu promesa, mi niña. Salí de la habitación con la cabeza en alto, igual que aquella primera noche, pero esta vez llevaba conmigo algo más que mi dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniel finalmente me contactó, pero no de la manera que esperaba. Necesitamos hablar, dijo en un mensaje de texto. Mis padres quieren que firmemos el divorcio. Nos encontramos en una cafetería neutral, el mismo lugar donde nos habíamos conocido 5 años atrás. Qué diferente se sentía todo ahora. Mis padres tienen razón, comenzó sin siquiera saludar. Nunca podrás encajar en nuestra familia. Nuestra familia, repetí con amargura. ¿La misma que solo apareció cuando tu abuela enfermó? No es así. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que tus padres visitaron a doña Mercedes antes de que enfermara? ¿Cuándo fue la última vez que tú la visitaste antes de que yo empezara a llevarte? Daniel se removió incómodo en su silla. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Tu abuela ve la verdad, Daniel. ¿Por qué crees que confía más en mí que en su propia familia? Porque la has manipulado. ¿Manipulado? ¿Yo? ¿La enfermera que gana menos que un profesor de secundaria? ¿La mujer que se casó contigo cuando vivías en un apartamento de estudiante y comías ramen 3 veces por semana? Daniel guardó silencio. ¿Sabes qué es lo más triste?, continué. Que el hombre del que me enamoré nunca se habría dejado manipular por sus padres de esta manera. Él tenía principios, valores. Las cosas cambian, Lucía. Sí, las personas cambian. Pero no siempre para mejor. Saqué los papeles de divorcio de mi bolso y los coloqué sobre la mesa. ¿Sorprendido? Tu madre me los envió esta mañana. Ya los firmé. Lucía. No necesito tu dinero, Daniel. Ni el de tu familia. Nunca lo necesité. Lo único que quería era tu amor y tu respeto. Pero veo que perdí ambos. Me levanté para irme, pero antes añadí. Tu abuela me dijo una vez que te parecías a tu abuelo. Un hombre de principios que valoraba más el carácter que el dinero. Qué lástima que terminaste pareciéndote a tu padre. Esa noche, mientras lloraba en mi habitación temporal, recibí otra llamada del hospital. Esta vez,
La noticia que temía, doña Mercedes, había empeorado significativamente. Corrí al hospital sin importarme la hora o los problemas que pudiera causar. Cuando llegué, la familia ya estaba allí, incluyendo a Daniel. Elena intentó bloquearme el paso. Tú no tienes derecho a estar aquí. Pero antes de que pudiera responder, el doctor Martínez intervino. La señora Mercedes dejó instrucciones específicas de que la señora Morales debe estar presente. Pero estamos en proceso de divorcio. Eso no importa. Son las últimas voluntades de mi paciente. Entré a la habitación. Doña Mercedes estaba más pálida y débil que nunca, pero sus ojos mantenían ese brillo de determinación. Mi niña, susurró. Llegaste justo a tiempo. Aquí estoy, doña Mercedes. Todos, quiero que todos estén aquí. Roberto, Elena y Daniel entraron a regañadientes. He vivido una vida larga y buena, comenzó doña Mercedes. He visto crecer a mi familia, pero también la he visto cambiar. No siempre para mejor. Miró directamente a su hijo y nuera. El dinero corrompe cuando se convierte en lo único importante. Yo lo gané con trabajo duro, pero ustedes solo han aprendido a esperarlo. Mamá, no es momento para. Silencio, Roberto. Es exactamente el momento. He tomado decisiones importantes sobre mi herencia. Decisiones que ya están en manos de mi abogado. Elena dio un paso adelante. Suegra, por favor, no dejes que esta advenediza te influencie. ¿Advenediza? La única persona que ha demostrado verdadero amor y respeto en esta habitación es Lucía. Y pronto todos entenderán por qué mis decisiones son las correctas. En ese momento, doña Mercedes comenzó a toser violentamente. Las máquinas empezaron a sonar y el personal médico entró corriendo. Todos fuera, ordenó el doctor. Mientras nos empujaban hacia el pasillo, doña Mercedes me miró una última vez y asintió levemente. El sobre en mi bolso pareció pesar 1 tonelada. Doña Mercedes falleció esa noche, rodeada de máquinas pero no de amor verdadero. Elena y Roberto inmediatamente comenzaron a hacer llamadas, contactando abogados y consultando sobre el proceso de herencia. Daniel permaneció en silencio, mirando por la ventana del hospital con una expresión que no pude descifrar. Yo me retiré en silencio, el sobre en mi bolso pesando más que nunca. Al llegar a casa de Sara, finalmente me atreví a abrirlo. Dentro había una carta manuscrita y una memoria USB. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. No te entristezcas por mí, he vivido una vida plena y he tenido el privilegio de conocer el amor verdadero, tanto en mi Antonio como en ti. La USB contiene videos de las últimas semanas. Mandé instalar cámaras en mi habitación del hospital, con ayuda del doctor Martínez. Quería tener evidencia de cómo se comportaba realmente mi familia cuando creían que nadie los observaba. También encontrarás copias de documentos importantes, estados de cuenta, transferencias sospechosas, y evidencia de cómo Roberto y Elena han estado malversando el dinero de la empresa familiar durante años. Úsalo sabiamente. Con amor, Mercedes. 3 días después, nos reunimos en la oficina del abogado de doña Mercedes, el licenciado Vega. Era un hombre mayor de aspecto severo, que había trabajado con ella durante décadas. Elena y Roberto llegaron vestidos de negro, pero sus ojos brillaban con anticipación. Daniel se sentó lo más lejos posible de mí. Antes de proceder con la lectura del testamento, comenzó el licenciado Vega. Doña Mercedes dejó instrucciones específicas de que se debe mostrar un video. ¿Un video?, interrumpió Elena. No tenemos tiempo para. Es un requisito para proceder, cortó el abogado, encendiendo un proyector. La pantalla se iluminó mostrando múltiples grabaciones, Elena y Roberto discutiendo cómo gastarían la herencia, planificando compras extravagantes, incluso riéndose de cómo habían estado desviando fondos de la empresa familiar durante años. Esto es ilegal, protestó Roberto. No pueden grabarnos sin consentimiento. La señora Mercedes era la dueña de la habitación y dio su consentimiento, respondió el abogado. Pero esto es solo el comienzo. Las siguientes imágenes mostraban a Elena amenazándome en la habitación, a Roberto manipulando a Daniel con mentiras sobre mí, y finalmente, la escena donde me echaron del hospital. Daniel se hundió en su silla, su rostro pálido al verse a sí mismo guardando silencio mientras sus padres me atacaban.
Y ahora, continuó el licenciado Vega, procederé con la lectura del testamento. Sacó un sobresellado y comenzó. Yo, Mercedes Valdés, viuda de Guzmán, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Primero, con respecto a la empresa familiar Construcciones Valdés. Tras una auditoría exhaustiva, se ha descubierto que mi hijo Roberto y su esposa Elena han estado desviando fondos por más de una década, sumando un total de 5 millones de pesos. Esta cantidad será descontada de su herencia. Segundo, sobre mis bienes personales. A mi hijo Roberto, le dejo la casa donde creció, con la condición de que nunca podrá venderla. También deberá pagar la hipoteca que él mismo solicitó usando documentos falsificados. A mi nieto Daniel, le dejo mi colección de libros y una lección importante. El carácter de un hombre se mide por cómo trata a quienes ama cuando otros los atacan. Tu abuelo Antonio estaría decepcionado de tu silencio. Y finalmente, a mi querida nuera Lucía. Te dejo el 70% de las acciones de Construcciones Valdés, mi cuenta personal de ahorros, y todas mis propiedades restantes. No porque las hayas buscado, sino porque has demostrado tener el corazón y la integridad que esta familia ha perdido. El 30% restante de la empresa será dividido entre organizaciones benéficas que apoyan a estudiantes de enfermería de bajos recursos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena fue la primera en reaccionar. Esto es ridículo. Impugnaremos el testamento. Pueden intentarlo, respondió el licenciado Vega, pero les sugiero que primero revisen los documentos sobre el fraude que han estado cometiendo. La señora Mercedes ya presentó una denuncia formal antes de fallecer. Solo esperaba a que ustedes revelaran sus verdaderas intenciones. Roberto se levantó furioso. No puedes hacer esto. Somos tu familia. La familia, intervine por primera vez, no se trata solo de sangre o apellidos. Se trata de amor, respeto y lealtad. Algo que doña Mercedes entendió perfectamente. Me volví hacia el abogado. Licenciado, acepto la herencia con una condición. Quiero que el 20% de las ganancias anuales de la empresa se destine a un fondo para becas de enfermería. En memoria de doña Mercedes. No puedes tomar esas decisiones, gritó Elena. De hecho, puede, respondió el abogado. Es la accionista mayoritaria. Daniel finalmente habló. Lucía, yo. Ahórratelo, Daniel. Tu abuela me hizo prometer que no dejaría que te convirtieras en una copia de tu padre. Considerando que ahora dirijo la empresa, tendrás que decidir, ¿quieres ser parte de algo positivo o seguir el camino de tus padres? Esto no se quedará así, amenazó Roberto. Tienen razón, respondí calmadamente. No se quedará así. La auditoría completa de la empresa comenzará mañana, y todos los fondos desviados deberán ser devueltos. Pueden cooperar y mantener su libertad, o resistirse y enfrentar las consecuencias legales. Elena se derrumbó en su silla. ¿Cómo pudiste hacernos esto, mamá?, murmuró Roberto. Tu madre, dije suavemente, hizo lo que cualquier líder sabio haría. Aseguró que su legado quedara en manos de alguien que lo valorara por las razones correctas. 6 meses después, Construcciones Valdés se había transformado. Implementamos programas de becas para estudiantes de enfermería, mejoramos las condiciones laborales de los empleados, y establecimos una fundación en memoria de doña Mercedes. Roberto y Elena, tras devolver los fondos desviados, se mudaron a otra ciudad. Daniel, después de mucha reflexión, decidió volver a sus raíces como profesor, ahora dando clases gratuitas a los hijos de los empleados de la empresa. En cuanto a mí, dividí mi tiempo entre dirigir la empresa y seguir trabajando como enfermera. Porque como doña Mercedes siempre decía, el dinero puede comprar una cama de hospital, pero no el cariño de quien te cuida en ella. 1 año después de su fallecimiento, inauguramos el Hospital Mercedes Valdés, un centro médico sin fines de lucro especializado en atención a adultos mayores. En la entrada, coloqué una placa con sus palabras favoritas. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo usas lo que tienes para ayudar a otros. Y así, lo que comenzó como una historia de rechazo y prejuicios, se transformó en un legado de amor, servicio y justicia. Doña Mercedes no solo me dejó una herencia material, me dejó la responsabilidad de mantener vivos sus valores y su visión de lo que una familia debería ser.
Cada vez que alguien me pregunta cómo una simple enfermera llegó a dirigir una empresa tan importante, sonrío y respondo, porque alguien muy sabio vio que la riqueza del corazón vale más que cualquier cuenta bancaria. Roberto y Elena nunca entendieron que la verdadera prueba no era sobre el dinero, sino sobre el carácter. Doña Mercedes no buscaba un heredero rico, sino uno digno. Y en cuanto a Daniel, finalmente encontró su propio camino, lejos de la sombra de sus padres. A veces nos cruzamos en eventos de la fundación. Y puedo ver en sus ojos que finalmente entiende la lección que su abuela quería enseñarle, que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de hacer el bien cuando nadie lo está mirando. La última entrada en el diario de Doña Mercedes, que encontré meses después, lo decía todo. A veces, la familia que elegimos es más valiosa que la familia en la que nacemos. Mi Lucía no heredará mi sangre, pero heredará mi espíritu. Y eso, al final, es lo único que importa.